Bien, jóvenes. Entonces, bien, jóvenes. Entonces estábamos hablando de que el día viernes habíamos visto algunos conceptos, ¿no? Y entonces me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué recuerdan de todo lo que hablamos el día viernes? A ver, ¿quién me puede decir por qué para la economía hay recursos que son escasos? ¿Quién me puede decir? A ver, quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué me puede explicar por qué los recursos son escasos y a qué recursos nos estamos refiriendo? A ver. A los recursos naturales podemos volver a obtener, como ser el petróleo, el gas u otros materiales que no podamos ¿Usted es obtener Jordi? naturales. Jordi. Sí. Bien, Jordi, ¿se acuerdan que yo les dicté ciertos recursos que son los factores productivos con los que cuentan los países? ¿Se acuerda cuáles eran? Todo lo que es la tierra, el trabajo, capital, conocimiento y tecnología. Exacto. Y entonces lo que usted habla y dice que es el petróleo pertenece al factor productivo de la tierra, ¿verdad? Es lo que da la tierra, ¿no? Sí. Bien. Entonces habíamos visto que estos factores productivos como tierra, trabajo, capital, conocimiento y tecnología son escasos para los países y es por eso que algunos países pelean las guerras, por ejemplo, ¿no? Las guerras de precio, las guerras de poder. Por ejemplo, ahorita Ucrania, hablábamos de Ucrania y Rusia en plena guerra, ¿verdad? Por intereses económicos, ¿no? Justamente porque ¿quién tiene más petróleo, Rusia o Ucrania? ¿Quién me dice? A ver, Anaí Quispe, ¿qué me dice Anaí Quispe? ¿Quién tiene más petróleo? Yo creo que Ucrania, porque esa es la... A ver, actíveme su cámara, no se escucha bien. Ahora sí me escuchan, ¿sí? Sí, la escucho ahora. Bueno, yo decía que el que tiene más petróleo es Ucrania. Por eso es que la guerra entre Ucrania y Rusia, más que todo porque Estados Unidos se está metiendo para poder pasar ocupar, mejor dicho, Ucrania. O eso es lo que yo pienso. Bien. Sebastián Camacho, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Bien, por favor les pido cuando estemos en estos repasos, en estas charlas, con sus cámaras encendidas, ¿ya? Porque a los que no me contestan, estamos obligados a eliminarlos del aula, ¿ya? Para que si realmente quieren participar, activen sus cámaras, ¿ya? Entonces, nos piden que los eliminemos, porque ya que no contestan, entonces no podemos estar cada rato insistiendo, ¿verdad? Entonces, por favor, les pediría estar atentos, ¿ya? Sebastián, buenas noches. Bien, entonces, jóvenes, decíamos que los recursos son escasos, ¿no? Son escasos porque no todos los países tienen en abundancia los mismos recursos, ¿no? Entonces, la pelea de las economías del mundo son por los recursos productivos, ¿no? Me refiero a tierra, trabajo, capital, tecnología y conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de tierra, es todo lo que tienen los países que les da la tierra, entre ellos los minerales,
Por ejemplo, Bolivia es muy rico en trigo, en sorgo, es muy rico, ha sido muy rico en gas, ¿verdad? Pero se dice que el gas ya se está acabando de Bolivia, ¿no? Se dice que se tiene como para 5 años más, pero de ahí ya Bolivia no puede garantizar más el gas, ¿verdad? Y lo lamentable es que lo está vendiendo a unos precios muy bajos, ¿no? Entonces, justamente, jóvenes, ese es el gran problema para la economía, ¿no? El problema para la economía es justamente que ella es una ciencia que se preocupa del estudio de estos indicadores económicos. Esta ciencia va a estudiar qué países están produciendo tal cosa, cómo está siendo distribuida esos factores productivos, qué produce Bolivia en cuanto a tierra, qué produce Bolivia en cuanto a tecnología, qué produce Bolivia en cuanto a capital. Y cuando hablamos de capital, jóvenes, no me refiero solo al dinero, me refiero a maquinaria, equipo, me refiero a todo ello, ¿no? Entonces, ¿y qué manos especializadas tiene Bolivia? ¿No? Entonces, todo eso lo estudia la economía, una ciencia, como vamos a ver más allá, una ciencia social, porque se va a preocupar de que todos estos recursos productivos sean distribuidos en el país de la mejor manera posible, ¿no? Y si alcanza, si le sobra al país, que éste pueda exportar y que importe solamente lo que necesita. De eso se preocupa la economía, de medir, ¿no? De medir. Y se preocupa pues de que estos factores productivos, que al ser escasos, vayan a ser bien administrados por los gobiernos de turno para que no tengamos el problema de la escasez del agua, por ejemplo, ¿no? Hay países, ¿quién sabe dónde hay escasez de agua, jóvenes? ¿Qué países? En África. Hay un lugar en Brasil, por ejemplo, y acá en Cochabamba nosotros tenemos también ese problema, que no hay mucha agua en Cochabamba, han tenido que hacer perforaciones, ¿verdad? Quiere decir que jóvenes... Llevamos en realidad de Santa Cruz hacia allá, hay un pozo cercano y se lleva mediante unos tubos a Cochabamba, ¿no? Por el tema ese de que no hay agua. Bien, gracias, José. Mire, fíjese cuán importante es el agua, como yo les decía el otro día. Eso mide la economía. Por ejemplo, uno de esos puntos es lo que mide la economía, que realmente estos factores productivos que da la tierra, que es el agua, no falten, no escaseen, porque la persona que no toma agua se muere. Entonces, fíjese que se está preocupando desde el agua, ¿no? De que realmente los países, los gobiernos de turno y los habitantes también sepan dar el buen uso adecuado de estos recursos productivos porque no son, ¿cómo se dice? Eternos, ¿no? Todos en algún momento van a escasear, ¿no? Y entonces ahí va a venir la guerra del agua. La guerra ahorita es de las energías, el petróleo es el que da las energías, ¿verdad? Y bueno, se dan las guerras del oro, las guerras de los minerales, en fin, eso es lo que hace la economía, es una ciencia que va a estudiar a través de las estadísticas, a través de los porcentajes. Por eso yo le digo que este proyecto que usted va a hacer es tablas, ¿no? Usted va a sacar tablas. Y va a criticar esas tablas, cómo está la situación de Bolivia en esas tablas, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia que estudia los datos, ¿no? Ella va a medir esos datos, ¿no? Entonces, jóvenes, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, vamos a continuar con la unidad 1, siguiendo el avance de la materia. Les voy a compartir las diapositivas para seguir avanzando, ¿ya? Entonces, ahí la gente, los jóvenes que se integran hoy día, ¿no? Van a ver que
que realmente nosotros habíamos avanzado ya bastante, ¿no? Y es de lo que hemos estado hablando hace un ratito, ¿no? Hemos estado hablando de la economía, ¿no? Le decía, ¿qué es la economía? Le decía, la economía se trata de ahorro, pero ¿qué vamos a ahorrar? Justamente tierra, trabajo, capital, tecnología y conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos factores productivos para los países son escasos, son escasos. Fíjese, en Bolivia, lo que nos da la tierra en Bolivia, ese gas no es eterno. El petróleo que tiene Bolivia no es mucho y no es eterno. Los minerales que tenía Bolivia no eran eternos, nos los robaron y también los vendimos a precios muy bajos y entonces estamos así, ¿no? Con muchos minerales que ya muchas minas cerradas, ¿no? Dado que no se supo administrar los minerales que nosotros teníamos. La tierra se debe abonar, ¿no? Entonces no la podemos malgastar la tierra porque hay un momento en que va a dejar de producir caña, va a dejar de producir sorgo, maíz, que es el trigo, ¿verdad? En fin, la tecnología en Bolivia, jóvenes, ¿será de alta gama? ¿Qué me dicen? ¿Usted sabe de alguna tecnología, de muy alta tecnología? Acá nosotros podemos fabricar autos que le compitan a Mercedes-Benz o a la BMW, ¿sí? O hacemos teléfonos mejores que el iPhone. ¿Qué dicen? No. Todavía no hemos alcanzado la tecnología, alta tecnología, ¿entiendes? Entonces, por eso es que nosotros estamos peleando en nuestra economía boliviana, peleamos por los precios de la alta tecnología, tenemos que importar tecnología a precios muy altos y todavía no hemos desarrollado tecnología porque nuestro trabajo, nuestra mano de obra no está altamente calificada y porque también tenemos esa dificultad de que no tenemos científicos que desarrollen tecnología de punta y tampoco no tenemos los medios, el capital, acá el capital, para poder desarrollar alta tecnología. Y también vemos que por otro lado hay manos muy inteligentes, gente muy inteligente, muy capaz acá en Bolivia, pero lamentablemente los salarios son tan bajos que no pueden invertir en hacer sus empresas y desarrollar tecnología tan alta y competir con los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque el capital que tienen las personas no alcanza para desarrollar esa tecnología. Que la gente es muy inteligente en Bolivia, es muy inteligente, pero falta dinero, es decir, que apoyen a las inversiones, a los jóvenes que tienen esas capacidades de desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, muy importante, jóvenes, entender que para la economía esa es la guerra de los países. La guerra de los países es porque estos recursos son escasos. Mire, fíjese que a nosotros nos compran nuestro gas en un precio muy bajo, lo regalamos. Entonces, ¿qué hacen los países como Brasil, Argentina? El gas que tienen lo ahorran, como dice aquí, lo ahorran, no lo gastan y compran a precio de gallina muerta y ahí lo tienen ellos de reserva, lo que ellos tienen, y se aprovechan de los países necesitados y entonces los perjudicados son los países menos desarrollados, ¿no? Porque ellos ahorran sus recursos y se aprovechan de las necesidades de los países en vías de desarrollo, ¿no? Bien, espero que esto lo hayan entendido. ¿Hay alguna duda, jóvenes acá, que no hayan entendido cuál es la guerra de las economías en el mundo? ¿Sí? ¿Qué guerrea? Esta escasez, jóvenes, guerrean. Esta escasez. Ellos quieren ahorrar sus factores productivos
y pisar a los países en vías de desarrollo con precios muy bajos para ellos ahorrar sus recursos y comprar a precios muy bajos, ¿ya? Pero, ¿qué hacen los países? Los gobiernos de turno, no les queda otra que vender bajo, porque también necesitan tener dinero para mover las necesidades del país, ¿verdad? Bien. Entonces, a ver, jóvenes, ¿hay alguien con su micrófono abierto? Por favor. Saavedra, creo que es Saavedra. Vargas Saavedra. Sí, licenciada. Creo que está su micrófono abierto y... Ah, estoy tosiendo algo, para. Ya. Entonces, jóvenes, también habíamos visto nosotros cómo nace la economía, ¿no? Lo vimos el viernes, que la economía nace primero de esa necesidad de subsistir el hombre, ¿no? Nace la necesidad de producir, porque el hombre al principio era nómada y tenía que producir para subsistir, entonces ahí nace lo que le sobraba y lo empieza a intercambiar, a distribuir, ahí nace el trueque, ¿no? Y empieza como una forma del comercio, ¿no? De una forma muy primitiva. Entonces, una vez que nace el trueque, nacen los mercados, esa necesidad de intercambio, ¿no? De lo que yo produzco, con quién lo intercambio. Y ahí se da ya la economía del intercambio, ¿no? De la producción, ¿no? Entonces, habíamos visto todo eso el día viernes, ¿no? Y ahora yo le digo, ¿por qué la economía es una ciencia? Es una ciencia la economía porque ella va a formular teorías económicas, ¿no? Es decir, teorías económicas porque hay leyes económicas, hay modelos económicos, ¿no? Y bueno, todo eso nace justamente de estas estadísticas que es de las que les hablaba, de las cuales ustedes van a hacer un proyecto, ¿verdad? Ahora también, ¿qué estudia la economía? Como yo le decía hace un momento, dada esa escasez de los recursos, ella lo que va a hacer es estudiar qué están haciendo los países para distribuir esos recursos escasos de la mejor forma en los países, ¿no? Cómo se distribuye el trigo, cómo se distribuye todo, la leche, cómo se distribuye el dinero en los mercados financieros, cómo se distribuyen los salarios, cómo se distribuyen las exportaciones, las importaciones, cómo todo lo mide la economía, todo lo estudia. Todos los sectores productivos los va a estudiar la economía. Cómo se distribuyen las ganancias del turismo en Bolivia, ¿no? Entonces es una ciencia, como acá dice, es una ciencia social que va a analizar todo respecto a la producción, a cómo se distribuye esa producción y cómo se están consumiendo todos esos bienes producidos. A eso se dedica la economía. Es una ciencia social porque le preocupa estudiar qué se hace con la producción de cada país. ¿Qué hacen los gobiernos para distribuir? ¿Qué hacen las empresas para distribuir la producción? Y si es que esa producción está alcanzando para que los ciudadanos vivan satisfechos, ¿no? Sus necesidades. Bien, yo quisiera hasta acá preguntarle a alguien qué es lo que ha entendido de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. A ver, vamos a preguntarle a Alvarito Benítez, dice. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Licen. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Hasta acá de todo lo que hemos hablado, ¿qué nos puede decir? ¿Qué entendió? Bueno, que desde mi perspectiva la economía para mí la economía siempre estaba relacionada a bancos y la manera en la que el gobierno
más o menos está intervenido en el país mediante la economía, pero más o menos con lo que ha ido diciendo, la economía ya tiene otra perspectiva más globalizada, que está en todo y en el todo. Al principio decía que la economía era la tierra, la tecnología, otros conceptos más, pero eso era más o menos lo que entendí, licenciada, que la economía es algo global, que está en todo lo que nos rodea y en todo lo que tenemos. Y es, Bien, en realidad la economía es una ciencia que estudia, ¿ya? Lo que nos tiene que quedar claro, jóvenes, no se nos olvide, que es una ciencia social porque estudia. ¿Qué estudia? Saca datos estadísticos de todo lo que produce Bolivia, qué produce en petróleo, qué produce en minerales, qué produce en maíz, qué produce en sorgo, qué se exporta, qué cantidades se exporta, cómo se las distribuye esas exportaciones, qué importa Bolivia, cómo se distribuyen esas importaciones, quién consume lo que se produce en Bolivia, cuánto consume cuánto consume Santa Cruz, cuánto consume La Paz, Cochabamba, los 9 departamentos, cómo se distribuye la producción en los 9 departamentos de Bolivia, quiénes están consumiendo lo que se produce en Bolivia, todos los bolivianos o solamente la gente de alto poder adquisitivo, o qué está comiendo también la gente pobre, ¿no? La gente que no tiene poder adquisitivo, cómo está viviendo, cuál es el nivel de pobreza o de riqueza, todo lo mide la economía. Es una ciencia que estudia, ella no produce nada, ella estudia todo lo que se produce, cómo se distribuye esa producción y cómo se está consumiendo esa producción. Eso es lo que estudia la economía. Por eso se interesa en esos 5 factores productivos. Se interesa que la tierra le dé a los bolivianos en su producción lo que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades. Por eso le interesa que haya tecnología acá en Bolivia, para que ellos no tengan que comprar una tecnología alta, a altos precios. Por eso también estudia si acá en Bolivia, cuántas personas, en cuanto a trabajo, cuántas personas están con las manos calificadas, cuántas ingresaron a la universidad y cuántas abandonaron y cuántas se profesionalizaron y cuántas están trabajando, cuántas están desempleados. Todo eso lo estudia la economía. Entonces esos factores productivos, todo lo estudia la ciencia de la economía. ¿Lo entendió Mateo Landívar? sí, licenciada. ¿Qué entendió Mateo de qué estudia la economía? Yo la economía, o sea, siempre lo vi como la ciencia que estudia los recursos, así, o sea, como es la creación de la riqueza, su producción, la distribución y el consumo de los bienes y los servicios. O sea, es la ciencia que vela por cada gasto que se hace y trata de ver la mejor forma para que sea más provechoso, o sea, para evitar malgastos y bueno, que esté lo mejor posible la economía. O sea, Bien. no necesariamente de un país, también puede ser una empresa o de cualquier cosa. Bien, Mateo, lo que pasa es que la economía se divide en micro y macroeconomía, ¿no? Entonces, si usted quiere entender qué es la economía, ¿cuándo va a haber un censo, jóvenes, acá en Bolivia? ¿Saben que va a haber un censo? ¿Sí? Luis Justiniano, ¿está enterado que va a haber un censo acá en Bolivia? Este año va a ser el censo. Bien, Sale en la Alexander. noticia. Muy bien. ¿Y para qué? Y justamente el censo es parte de la economía. Justamente, ¿para qué creen que se va a hacer el censo? Justamente para saber cuántos bolivianos somos ahora, ¿ya? Y cómo se está repartiendo la riqueza en Bolivia. ¿Cómo se reparte
cómo se está repartiendo el azúcar, si hay niños, si hay adultos, cuántos adultos son, cómo se está repartiendo la producción, esa producción llega a los niños, a los ancianos, cómo se está distribuyendo lo que produce en Bolivia. Por eso le interesa el censo a Bolivia, porque se van a actualizar los datos y entonces le interesa al gobierno de turno saber cómo distribuir esos bienes producidos por la economía boliviana, ¿no? Entonces, saber si realmente hay mucha gente rica, mucha gente pobre, el nivel de pobreza, el nivel de riqueza, todo eso va a permitir y más el censo, ¿no? Entonces, esperemos que sea un censo correcto, que no esté distorsionado, ¿no? Para que realmente se pueda medir a través de la economía el buen uso de los recursos y se reparta también la riqueza a todos los bolivianos de una forma correcta, ¿no? Por eso es tan importante este censo que va a haber en Bolivia, para que tener esos datos estadísticos que lo hace justamente el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, para justamente analizar que a esa población, según los datos, toda la producción les llegue, les sea bien distribuida, y entonces esta población boliviana consuma los bienes que se producen en Bolivia de una manera equitativa, ¿no? Que no hayan unos más favorecidos y otros menos. Entonces eso estudia la ciencia de la economía. ¿Ya? Espero que hubieran entendido, jóvenes. Ahora, por otro lado, al ser escasos esos recursos económicos, vamos a ver que existen problemas, ¿no? Que estudia la ciencia económica. Entonces, ella se preocupa, la economía se preocupa de qué bienes y servicios debe producir y en qué cantidad un país, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué bienes y servicios debe producir un país y en qué cantidades? ¿Quién me puede responder esto, dada la escasez de los recursos versus la necesidad? ¿Qué pasa si yo empiezo a malgastar los recursos productivos de Bolivia y empiezo a producir sin tener mercado para exportar? ¿Qué va a pasar? Buenas noches. Buenas noches. En su pregunta, o sea, ¿qué pasa, no? De los recursos si empiezan a malgastar? O sea, es que al tiempo va a haber una consecuencia. Es igual que, por ejemplo, en otras palabras, en los recursos del petróleo, por ejemplo, si se acaba, en general el petróleo tarda como 500 años, y nosotros no vivimos como 500 años, ¿entiendes? Así que hay una consecuencia después cuando se malgasta y uno no cuida la parte de la economía. Exactamente. Miren, fíjese, la deforestación, la escasez del agua, la escasez de trigo. En muchos países no hay trigo, en otros países no hay sorgo, en otros países hay muchas necesidades que Bolivia tiene, pero que si no las sabe administrar, entonces pudiera darse la escasez y nosotros los bolivianos tener que sufrir esas consecuencias de tener que comprarlo a otros países a precios más altos, ¿no? Entonces fíjese que no es nomás producir por producir, debemos producir justamente ese censo que va a haber en Bolivia, justamente para saber qué cantidad hay que producir y distribuir a quiénes, ¿no? A quiénes se debe distribuir esa producción, porque no podemos hacer mal uso de estos recursos productivos, ¿no? Porque en algún momento nos pueden escasear y lo vamos a tener que comprar a otros países a precios más altos, ¿me entiendes? Entonces ese es un gran problema que estudia la economía, ¿no? Y además, la economía se preocupa de cómo deben ser producidos esos bienes. Entonces le preocupa cuando el boliviano no tiene una mano de obra calificada, ¿no? Le preocupa
que muchos jóvenes estén desempleados o muchos jóvenes no estén terminando ya sea carreras técnicas o carreras de licenciatura. Le interesa que realmente la gente desarrolle tecnología para que ustedes saben que producir a escala es mucho más bajo el precio. Cuando usted hace un tiraje de una producción con alta tecnología, los precios los costos de producción bajan y por lo tanto los precios son más competitivos, ¿no? Entonces, eso le preocupa también a la economía, que los países en vías de desarrollo desarrollen tecnología, pero esto va a ser posible con manos calificadas y también apoyando a la inversión a estos jóvenes que tienen tantos talentos y que pueden estar ayudando a que el giro de estos países en vías de desarrollo cambie, ¿no? Entonces a la economía le interesa eso. ¿Qué bienes y servicios y en qué cantidad y cómo se debe producir? ¿Ya? Porque recuerden, siempre a la economía le interesa no malgastar los recursos productivos, ¿ya? Además, también le preocupa para quiénes se va a producir. ¿Se va a producir para satisfacer solo las necesidades en Bolivia o es que realmente ya tenemos mercados internacionales, ¿no? Podemos exportar. Ahora, mucho mejor para una economía es exportar, ¿no? ¿Por qué es muy importante exportar, jóvenes? ¿Qué me puede decir Álvaro Parada? ¿Por qué es tan importante si Bolivia llegara a producir bienes no solamente para los bolivianos, sino también para exportar? Dicen buenas noches otra vez. El momento, o sea, es también importante exportar a otros países porque en el momento de venta también ingresa el dinero al país y donde se dispersa por todo el país, donde también hay, o sea, si hay dinero, hay trabajo. Así que una buena oportunidad importante. Pero muy bien, muy buena respuesta, pero ¿por qué le interesarán las exportaciones a Bolivia? ¿Por qué será Porque a la misma vez igual el país es reconocido por el tema de la calidad que está exportando y también más que todo por lo que se hace reconocido, ¿no? El producto. Un ejemplo de ello, licenciada, es que muchos de los ciudadanos, se puede llamar de aquí de Bolivia, no le dan mucha importancia a un sinfín de semillas que nosotros producimos, que es el mayor producto que se exporta, ¿no? Se exporta a parte de Europa, a parte de Norteamérica, porque dentro de lo que son esas semillas, ellos ven la producción más industrial de alimentos, productos ya terminados. Entonces, la mayoría de las importaciones en las que mayormente se basa nuestro país son las semillas, productos que son, como le decía aquí, no muy valorados quizás por la población, pero en otros países, en otras naciones, estos son, o sea, es como que el grano, digámoslo así, generalizado. El grano de Bolivia es el mejor grano que puede haber tenido, ya sea quinoa, ya sea soya, o sea, un sinfín de minerales que, como le digo, aquí no son como que muy habituales, digamos, para el uso. Exactamente, sobre todo jóvenes que cuando nosotros exportamos nos entran divisas, ¿no? Nos entran divisas y eso ayuda a tener una vida mejor para los bolivianos, ¿no? O sea, tenemos entrada de divisas, ¿no? Entonces eso hace que haya más posibilidades de mayor inversión y desarrollo en el país, ¿no? Entonces eso es muy importante. Por eso cuando acá le dice para quiénes se producirá, es muy bueno que usted produzca para satisfacer las necesidades del país, pero también se alcanza para exportar mucho mejor porque le van a ingresar divisas al país, pero que usted exporte a precios competitivos también, ¿no? No a precios tan regalados, ¿no?
Entonces, eso le interesa a la economía, ¿ya? Bien, entonces nosotros teníamos una tareita que teníamos que ver la historia de la economía. Eso va a quedar pendiente para el día de mañana, porque hay jóvenes que ingresaron todo este fin de semana y se inscribieron y no han podido ver el video y no han podido hacer la actividad 1. Entonces, esta historia de la economía va a quedar pendiente para el día de mañana, ¿ya? Para que veamos este video con ustedes y lo discutamos un ratito y lo discutamos un ratito, esto de la historia de la economía, ¿ya? Ahora lo vamos a saltar hasta el día de mañana, respetando a los nuevos compañeros que se integraron hoy, hasta hoy día. Ya mañana ya no puede entrar más nadie nuevo a la materia, ¿ya? Nos vamos a quedar los que hoy estamos, ¿ya? Entonces esto lo vamos a dejar pendiente para el día de mañana. Ya todos debemos venir para participar en este punto, ¿ya? Habiendo visto el video y habiendo hecho nuestro mapa conceptual para poder conversar de este punto, ¿ya? Bien. Entonces, jóvenes, la economía, como le dice acá, se divide en economía positiva y en economía normativa, ¿ya? ¿En cuánto se divide la economía? ¿Cómo se divide la economía? Positiva y normativa. Ya, entonces fíjese que acá le dice la economía positiva es aquella economía que le va a hablar de cómo se presentan los hechos en los países, ¿ya? Le va a describir los problemas económicos, le va a hablar de, por ejemplo, cuando hay personeros del INE que trabajan sobre la economía de Bolivia, llegan a esos datos estadísticos porque ellos observan y anotan y describen, ¿no? Lo que ellos están investigando acerca de la economía de Bolivia. Por ejemplo, pueden ellos estudiar el problema de la pobreza, el problema del analfabetismo, el problema de la inversión en Bolivia, sacar sus datos, describir lo que ellos ven y clasificar, ¿no? Pueden clasificar, por ejemplo, si están analizando el nivel de salario en Bolivia, pueden clasificar el salario para la gente de empresas privadas, empresas públicas, ¿no? Y pueden ir sacando sus datos estadísticos y ir clasificándolos. A eso se refiere la economía descriptiva. Dentro de la economía positiva también hay la teoría económica. Esta teoría económica, en base a los hechos que se suceden, pueden formular modelos lógicos, ¿no? Por ejemplo, de acá, de esta teoría económica, van a salir los modelos del gobierno, ¿no? El modelo económico que actualmente tiene el gobierno del MAS, ¿no? Tiene un modelo económico que justamente más adelante lo vamos a estudiar con ustedes, y es el que ha dictado la política económica para Bolivia, ¿no? Un poquito me adelanto a ustedes, esta política económica de Bolivia está basada en un tipo de cambio fijo, ¿no? Porque no hay un tipo de cambio flexible. ¿Qué quiere decir? Que no está regulado por la oferta y la demanda del dólar, ¿no? Tiene un tipo de cambio que no ha cambiado desde hace mucho tiempo, tiene tiene incentivos en la producción en cuanto a los combustibles, ¿no? Entonces, son políticas también económicas que ha dado el gobierno para su modelo económico, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la división de la economía. Hay la economía positiva y la economía normativa, ¿no?
Dentro de ella, la descriptiva, como dijimos, que va describiendo, anotando los datos, sacando datos estadísticos, creando teoría